Cuando era joven, entre los 25 y 30 años, solía ir a cantar a los pueblos y regresaba a casa muy tarde, entre las 2 y 4 de la madrugada. Me gustaba caminar de noche. Una semana, durante el aniversario de un pueblo, mi grupo fue contratado para cantar. Nos ofrecieron quedarnos a dormir en una casa que estaba a 20 minutos caminando del pueblo. Después de cantar una noche, como ya era muy tarde y todos estaban celebrando mucho, decidí volver solo a la casa donde nos hospedábamos porque mis amigos no querían irse aún. A mitad del camino, vi a una mujer y decidí alcanzarla ya que íbamos por el mismo camino. Pero, por más rápido que caminaba, no lograba alcanzarla. Aún así, seguí intentando caminar más rápido para poder alcanzarla. Después de un rato, me di cuenta de que estaba perdido. Todo a mi alrededor se veía extraño y diferente. Intenté preguntarle a la mujer si sabía dónde estábamos, pero ella no respondía. Solo seguía caminando. Como no reconocía el lugar, decidí seguir a la mujer pensando que iba a su casa. Esperaba que, una vez que llegáramos, podría preguntarle cómo volver al pueblo. Mientras seguía a la mujer, me di cuenta de que íbamos hacia una pampa donde no había nada. Todo se veía vacío. Empecé a pensar que podía ser una trampa, que quizás la mujer me estaba llevando a un lugar peligroso para robarme o hacerme daño. Le pregunté otra vez si conocía el lugar, pero ella no me respondía, solo seguía caminando. Estaba muy molesto porque no me contestaba nada. Decidí correr para alcanzarla. Cuando llegué justo atrás de ella, le pregunté de nuevo dónde estábamos, pero ella seguía sin responder. Enojado, le agarré el brazo para que se detuviera y me contestara. Agarrarla fue un error grande, porque cuando se volteó, me llevé un susto enorme. La mujer que estaba siguiendo tenía una cara que parecía de caballo. En ese momento me asusté tanto que salí corriendo sin parar. Corrí sin saber por cuánto tiempo hasta que vi un grupo de personas que iban a sus casas. El grupo, al verme asustado, me preguntó si me habían robado. Les conté lo que había pasado y me dijeron que en esos lugares no es bueno andar solo de noche porque te puedes encontrar con cosas extrañas. Sobre la mujer, solo puedo decir que no sé qué pasó con ella después. En cuanto vi que era algo anormal, corrí sin mirar atrás. Por suerte, lo que fuera que vi no me siguió, porque si lo hubiera hecho, estoy seguro de que no estaría aquí para contar la historia. Hace unos años ocurrió algo que no voy a olvidar durante un fin de semana. Era el aniversario número 50 de un pueblo cercano y había mucha expectativa por la celebración. Nosotros, un grupo de músicos, fuimos a tocar ahí. Después de tocar ya era muy tarde, pero la fiesta seguía como si fuera a durar toda la noche. Raúl, que era el más nuevo del grupo, dijo que deberíamos volver a casa. A esa hora ya estábamos cansados, pero volver significaba caminar bastante. Y a todos menos a nosotros dos les parecía mejor quedarse hasta más tarde. Al final decidí acompañar a Raúl a casa caminando, porque no había otra manera de regresar. Caminando de noche, todo se veía diferente con la luna iluminando el camino. Cuando estábamos cruzando un cerro que era un atajo, vimos a dos mujeres que parecían estar fuera de lugar por la hora y el lugar en el que estábamos. Raúl, que estaba un poco más alegre por la fiesta, quiso acercarnos a hablar con ellas. Yo no estaba muy seguro, pero al final lo seguí. Al acercarnos, noté que ellas nos recibieron muy tranquilas, como si encontrarse con gente en medio de la noche y prácticamente en medio de la nada fueran lo más normal del mundo. Eso me pareció extraño, porque normalmente en situaciones así, la gente se muestra cautelosa o sorprendida, pero ellas estaban muy calmadas, lo que me hizo sentir algo inquieto. Las mujeres que ya me habían causado algo de miedo
Nos pidieron que les tocáramos música, prometiendo darnos un regalo si les gustaba. Raúl y yo, llevados por el momento, aceptamos y sacamos nuestras guitarras para tocarles. Tocamos por unos 30 minutos esperando que les gustara. De repente, todo se iluminó con una luz muy fuerte por unos segundos. Fue entonces cuando vi algo muy raro en las mujeres. En lugar de pies, tenían patas de gallina. Eso me dio muchísimo miedo, pero quería que Raúl y yo nos fuéramos sin decirle exactamente por qué. Raúl no me hacía caso porque estaba concentrado tocando, hasta que las mujeres notaron que algo me pasaba y me preguntaron que si estaba bien. La pregunta de ellas hizo que Raúl finalmente viera lo de las patas de gallina y eso nos hizo correr de vuelta al pueblo. Al estar seguros, le contamos a los otros músicos lo que pasó, pero no nos creyeron, pensando que habíamos bebido demasiado. Decidimos volver al lugar al día siguiente y encontramos nuestras guitarras rayadas como prueba de lo que vivimos. Al principio los demás no creían, pero al ver las guitarras, se sorprendieron. Después de eso, Raúl y yo decidimos no volver a caminar de noche a casa después de tocar. Aprendimos a respetar lo que no conocemos y a tener cuidado con las promesas de seres extraños bajo la luna. Esta historia que se cuenta mucho en mi pueblo empieza en una noche de fiesta, cuando había música y felicidad por todas partes. Unos músicos de otro pueblo vinieron a tocar para nosotros. La fiesta hizo que todos se sintieran unidos y felices, pero terminó convirtiéndose en una leyenda un poco escalofriante. Después de la fiesta, los músicos iban de regreso a casa cuando vieron a una niña, a la que llamaremos Alma, caminando sola en la noche. Nadie sabe por qué estaba ahí sola, y eso ha hecho que la gente hable mucho del tema. Alma seguía caminando sin hacer caso a los músicos. Uno de los músicos tuvo la idea de hacer una broma que nunca olvidaría. Les dijo a los demás que tocaran fuerte para asustar a la niña. Todos estuvieron de acuerdo pensando que sería divertido. Cuando empezaron a tocar, Alma se asustó mucho y salió corriendo hasta que se perdió en la oscuridad. Los músicos se rieron pensando que solo sería una historia más para contar. Pero después pasaron cosas muy raras y malas. Uno de los músicos apareció muerto en su cama de una manera muy extraña, como si algo muy pesado lo hubiera aplastado. Eso dejó a todos muy asustados y confundidos, porque nadie podía explicar qué había pasado. Después de eso, más músicos que hicieron la broma murieron de maneras muy raras. La gente del pueblo empezó a tener mucho miedo y a pensar que algo sobrenatural estaba pasando. Empezaron a decir que una fuerza que no entendemos estaba detrás de todo esto. Y eso se convirtió en lo que todo el mundo hablaba. Con cada día que pasaba, las muertes de los músicos que habían asustado a la niña se volvían más extrañas y terribles. El segundo músico murió de una forma muy espantosa. Lo encontraron en su cama todo torcido y aplastado, como si algo muy grande lo hubiera aplastado hasta dejarlo irreconocible. Todo el pueblo estaba muy asustado y confundido, sin entender cómo había pasado eso. La gente del pueblo empezó a tener mucho miedo, pensando en quién o qué podría estar haciendo esto. Parecía que solo los músicos que habían participado en la broma estaban muriendo de maneras horribles. El miedo se hizo más grande, pensando que la maldición podría afectar a otros también. El último músico, el que había tenido la idea de la broma, sabía que algo malo estaba pasando con ellos por lo que hicieron. Se empezó a decir que una niña había sido encontrada muerta, y eso hizo que el músico pensara que eran víctimas de una venganza desde el más allá. Este músico pasó sus últimas horas bebiendo mucho, contando en un bar la historia de lo que pasó y cómo creía que la niña que habían asustado estaba buscando venganza. Dijo que todos sus amigos habían muerto y que él sabía que iba a ser el siguiente. Al día siguiente, todos supieron que este último músico también había muerto, terminando la cadena de tragedias que empezó con una broma.
Su muerte hizo que todo el pueblo entendiera que la niña estaba buscando venganza por lo que le hicieron. La historia de estos músicos y la niña se convirtió en una leyenda oscura en el pueblo, un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que hay cosas que no podemos entender, enseñándonos que hay poderes y misterios más allá de lo que podemos explicar.